Buenas noches con todos. Algunos creo que no me conocen. Mi nombre es Aldrich Sarmiento. Mi indicativo es Oscar Alfa 4 Alfa Sierra Delta. Y este taller trata del montaje del transceptor Pixie 2. Me imagino que ya algunos lo conocen. Es un transceptor bastante conocido porque es uno de los más simples que pueden lograr una comunicación en transmisión y en recepción al mismo tiempo, y aprovechando la facilidad que tiene un montaje para telegrafía. Los montajes caseros para fonía son un poco más complicados, sobre todo si son de banda lateral, ¿no? En este caso vamos a enfrentar la construcción de un transceptor, pero para telegrafía. Vamos a ver un poquito primero de la historia. El circuito original fue diseñado por Whiskey 7 Alpha Mike xilófono y estaba basado en un transceptor para la banda de 80 metros que se llamaba Micro 80. Estamos hablando de los años 90, cuando apareció por primera vez en una revista del Club Norcal. El Club Norcal sí ha desarrollado varias cosas interesantes en lo que es homebrew, y apareció, digamos, en lo que es llamado como QRPP. Como sabemos, QRPP ya es por debajo de 1 watt, ¿no? Una transmisión por debajo de 1 watt. Lo que podemos esperar del transceptor Pixie es, ya para que un poquito conozcan y no esperemos grandes prestaciones de él. En principio el voltaje de alimentación es de 9 a 13.8 voltios, pero se recomienda siempre el uso de baterías, con lo cual no llegamos un poquito a los 13.8 voltios. Y esta restricción del uso de baterías es bastante común en los equipos caseros, porque le brinda estabilidad de voltaje. Hay mucha variación en voltaje y en ruido en una fuente normalmente, ¿no? Y más si es una fuente switching. Entonces, en muchos casos los transmisores o transceptores caseros son muy sensibles a esta variación de voltaje y puede incluso hacer que el oscilador cambie de frecuencia levemente, ¿no? Entonces, normalmente siempre se alimenta a baterías los equipos caseros sencillos, ¿no? Si los trabajamos más, ya no hay problema con el tipo de fuente que se use, ¿no? En la antena se esperan 50 ohmios de impedancia, una ROE de menor a 2. Esto yo lo voy a detallar un poquito más, entrando un poco más al tema electrónico el día sábado, porque hay algo interesante que aprender sobre el filtro que tiene de salida. Tiene un filtro pasabajos y hay unos pequeños detalles que yo he investigado ahí que me gustaría comentarles y que nos ayuda un poquito a aprender, ¿no? Y darnos cuenta qué se puede esperar de algunos tipos de filtros, sobre todo para transceptores caseros, ¿no? En este caso lo vamos a hacer para la banda de 40 metros y la potencia de transmisión que a mí me está dando, porque en realidad en internet se puede ver una gran cantidad de potencias que a mucha gente le da, y ellos declaran que le dan incluso 2 vatios, he visto por ahí. Me parece un poco difícil, pero es posible. A mí el transceptor, con este transistor que está puesto aquí, que es el transistor que se usa en el Pixie comercial, o sea, antes de continuar quiero decirles que todos los componentes que tiene este Pixie y el esquema que vamos a usar es el mismo del transceptor Pixie comercial chino, el que se está vendiendo bastante, ¿no? Yo he querido reproducirlo exactamente igual, sin ninguna modificación, a pesar que en un principio lo he modificado, digamos, para que nos familiaricemos primero en un esquema conocido y sin muchas complicaciones, y si en un futuro ustedes tienen interés de investigar un poco más y modificarlo, ya tienen el camino abierto y más fácil, ¿no? Ya cada uno introduce las mejoras que quiere hacerle si lo desean. Bueno, la potencia es medio watt a 12 voltios, yo uso una batería de 12 voltios, y de 300 miliwatts a 9 voltios. Esa es más o menos la potencia.
Hay una diferencia, seguramente si le pusiera 13.8 voltios o un poco más, daría más potencia. Pero el transistor de salida también se calienta, ¿no? Y digamos, como es de plástico pequeño, no hay disipadores adecuados necesariamente para este tipo de transistores. Así que hay que mantenerlo en los márgenes que ya conocemos. La frecuencia de trabajo en este caso, porque es en función del cristal de cuarzo que vamos a instalar, es 730 MHz, que es la frecuencia que se usa para el QRP internacional, me parece, en Occidente. Porque me habían dicho que en Europa es 740 la convención. Pero en este lado del mundo, y de acuerdo a lo que dice Tony también, es 730. Y la modulación, como ya mencionamos, es onda continua, ¿no? O Charlie Whiskey. Ahora, en esta noche, digamos, no vamos a ahondar mucho en el tema, o muy profundamente en el tema electrónico, pero sí lo vamos a tener que enfrentar el día del montaje, porque ya no vamos a tener los componentes en la mano. Tienen que aprender a reconocerlos los que no los conozcan, y para eso yo tengo también una guía para reconocer el esquema electrónico de cada componente y reconocer el componente y además saber su valor, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes ya han trabajado con componentes electrónicos, sin embargo es bueno siempre mencionarlo como un poco de recordar, y para los que no lo conozcan. Este es el diagrama de bloques de un transmisor típico, digamos simple, con la menor cantidad de etapas posibles. De repente pudo haber sido incluso más pequeño, ¿no? Si le quitamos el filtro. Eso es lo más pequeño que podría haber. Pero digamos, es el esquema mínimo posible que tiene, por ejemplo, el PIXI. O sea, este diagrama de bloques representa lo que el PIXI tiene exactamente y que muchos transmisores también. Sí, este es el diagrama de bloques de transmisión. Después lo vamos a mezclar. Acá está TX, después vamos a ver la parte de RX. En principio tenemos un oscilador que está hacia el lado izquierdo. Los osciladores, como ustedes saben, pueden funcionar con circuitos tanque LC, que son los osciladores analógicos, y pueden funcionar también con cristales de cuarzo, ¿no? O sea, en realidad los osciladores ahora también hay osciladores digitales, ¿no? Pero tradicionalmente y de hace décadas atrás, básicamente se están usando en la construcción casera los osciladores a cristal o los osciladores analógicos. Los osciladores digitales que últimamente están saliendo, bueno, son de los últimos años, pero los mayores equipos que encontramos antiguos o son canaleros, como se les decía, con las frecuencias fijas definidas de cristal, o son también con oscilador, con los VFOs análogos. Muchos equipos son con VFO análogo, bien encerrado y bien blindado. No hay problema de corrimiento de frecuencia mayor, ¿no? Porque sí es un poco inestable. Entonces, en este caso tenemos la ayuda de que el cristal nos va a dar una estabilidad de frecuencia bastante buena, solamente superable por los módulos ya de osciladores comerciales específicamente diseñados para ser de alta estabilidad, ¿no? Y posterior al oscilador, porque el oscilador siempre nos va a dar un nivel de salida de señal bastante bajo, necesitamos un amplificador. En todo tipo de circuito de radiofrecuencia siempre hay diferentes etapas, numerosas etapas de amplificación. Prácticamente cada vez que cambiamos de etapa lo tenemos que amplificar de nuevo, porque cuando pasas del oscilador, digamos, a un filtro, hay una baja de señal, tenemos que amplificarlo de nuevo. De ahí lo metemos al mezclador, se mezcla, pero de nuevo baja la señal y hay que volverlo a amplificar, ¿no? Entonces, en este caso solamente estamos viendo un amplificador nada más, que es para el tema de transmisión, simplificándolo. Amplifica la señal del oscilador a su misma frecuencia y después lo pasamos por un filtro. Este filtro, como les mencionaba, normalmente los transmisores siempre es un filtro pasabajos para evitar las armónicas superiores a la frecuencia fundamental, ¿no? No sé si he dicho algo que les haya generado alguna duda hasta ahora. Pregunten con confianza, por favor. Filtro, armónicas, todo eso sí es
manejado por ustedes, ¿no? Ok. Después del filtro viene la antena. Normalmente, como les decía, en un transmisor se usa bastante los filtros pasabajos. Y eso también quiero entrar un poquito al detalle el día del montaje, cuando hablemos del filtro pasabajos, como les menciono, porque muchos de los filtros pasabajos también adaptan impedancias, y ahí es donde entra el tema de la ROE que habíamos visto menor a 2, ¿no? ¿Por qué no es una ROE de 1 a 1? Eso sucede por la adaptación de impedancias que tienen este tipo de circuitos. En el siguiente diagrama de bloques, que ya tenemos la RX, la recepción, vemos un poquito más de etapas. Sin embargo, sigue siendo digamos, el diagrama de bloques más simple que podríamos tener en un receptor. Este sería el diagrama de bloques de un receptor de conversión directa, como se llama. Una conversión directa sin frecuencia intermedia, ni múltiples heterodinajes o mezclas de frecuencia. Este diagrama solamente mezcla una sola vez la frecuencia. Tenemos el oscilador, que ya lo conocíamos, que está trabajando en una frecuencia determinada, que va a llegar su señal hacia el mezclador, y por el otro lado tenemos también la señal que llega por antena y que va a llegar también al mezclador. No pasa por el filtro, que puede ser un filtro pasabanda o un filtro pasabajos, y llegan ambos al mezclador, y ahí es donde se produce la mezcla de la señal entrante con el oscilador, que normalmente se le conoce como oscilador local. Este oscilador más la mezcla de la señal que viene de antena van a producir, en este caso, por ser, como les digo, un receptor de conversión directa, van a producir la onda de audio directamente. O sea, debe haber una mezcla entre las dos frecuencias que debe darnos una frecuencia de audio ya. O sea, la frecuencia de audio puede ser de 1000 Hz o 1 kHz, por ejemplo, que ya es audible. Entonces debe haber una diferencia entre ambas frecuencias de ese nivel para que pueda ser audible. Eso lo vamos a ver en el siguiente diagrama, pero antes de pasar ahí, ¿hay alguna pregunta al respecto? He visto que tiene un detector de diodo. Por ejemplo, el Pixie. Sí, pues, es el detector. En el caso del Pixie en particular, como saben, normalmente a los mezcladores le llaman detector de producto también en bastantes literaturas de radio. El mezclador puede ser de varios tipos. Puede ser un transformador que por inducción mezcla el otro lado del transformador y tiene una salida. Hay mezcladores a diodos balanceados, y hay mezcladores simples también a diodos. En el caso de utiliza una de las partes de un transistor, que justamente el transistor tiene diodos, es una formación, digamos, como de 2 diodos dentro de su cuerpo, digamos, ¿no? Una de las uniones del transistor la usa como detector. Claro. Eso justo cuando pasemos a la parte electrónica y ya veamos el diagrama electrónico, que no va a ser hoy día, o sea, pretendo no darles toda esa parte compleja hoy día directamente, sino que entendamos un poquito el funcionamiento. Y por supuesto que tampoco puedo profundizar mucho en la parte electrónica, porque yo mismo no soy ingeniero electrónico y mi especialidad no está bastante lejos en realidad de eso, ¿no? Entonces trato de ir a la práctica. Lo que pasa es que sí es importante conocer estas partes a la hora que los montemos, y para discriminarlos no solamente en este circuito, sino en nuestros propios radios, si enfrentamos alguna cosa similar, algún problema, ¿no? Sino que justo estos de conversión directa son más sencillos, ¿no?, de fabricar, ¿no? Claro. Menos componentes, no hay que hacer alineamiento, ¿no? Es más simple, ¿no? He visto que hay varios de estos tipos de transistores URP, ¿no? Claro. Son sencillos, es el diseño de conversión directa, ¿no? Pasa directamente a la frecuencia de audio. Claro, eso tiene su lado bueno y su lado malo. Si ustedes o alguno de ustedes profundiza en el tema de la construcción casera, va a tener que ya pasar de la conversión directa a la frecuencia intermedia, al heterodinaje o doble heterodinaje, que tampoco ya es tan complejo, ¿no? Poco a poco se va escalando los niveles de dificultad. Entonces pasemos si no hay otra pregunta, pasemos al siguiente punto.
Esto es lo que hace el mezclador. De todas maneras quisiera mencionarlo porque es un fenómeno que se va a notar en el Pixie de todas maneras, ¿no? Y quiero que lo conozcan de antes para que no les genere ninguna sorpresa. Sin embargo, hay una solución muy ingeniosa que la han habilitado en el Pixie, que yo la estoy recogiendo y que se la voy a comentar también cuando hablemos del circuito electrónico en sí. En el mezclador, como les decía, se juntan dos frecuencias distintas. Tenemos la frecuencia 1 y la frecuencia 2, le llamamos así. El resultado de la mezcla son 4 frecuencias y tenemos solamente 2 frecuencias en mezcla, ¿no? Eso es importante saber. Siempre va a estar la misma frecuencia que entró, por un lado, la frecuencia 1. También vamos a tener la frecuencia 2 como producto de salida del mezclador. Vamos a tener también la resta entre ambas frecuencias y también vamos a tener la suma de las frecuencias, ¿no? Entonces, en realidad, en la salida del mezclador tenemos 4 frecuencias y ahí es donde viene el trabajo del mezclador, por ejemplo, o de un filtro, para evitar que todas las frecuencias pasen y solamente pasen las frecuencias de nuestro interés, ¿no? Eso sucede cuando vean un equipo de radio, van a ver después del mezclador, casi siempre hay algún filtro que evita que todas las frecuencias puedan pasar. Incluso cuando hay etapas de amplificación directamente después de la mezcla, las amplificaciones te amplifican las 4 frecuencias, ¿no? Entonces se quiere evitar gastar energía amplificando demasiadas frecuencias antes de filtrarlas, ¿no? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque acá hay un ejemplo de lo que va a suceder con el Pixie. El oscilador local o el oscilador a cristal está a 7.030 MHz, ¿no? Porque el cristal tiene esa frecuencia. Si nosotros sintonizamos una señal de radio en esta frecuencia, en 7.029, vamos a obtener un audio de 1 kHz por resta, ¿ok? En realidad, al salir del mezclador vamos a tener las 4 frecuencias que ya hemos mencionado, ¿no? Vamos a tener la 730, que es la que entró en el oscilador local. Vamos a tener la señal que queremos escuchar, la 729. Vamos a tener la resta de ambas, que va a ser 1 kHz, y vamos a tener la suma de ambas, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta si llegan a, como les dije, a profundizar un poco. No quiero en realidad complicar mucho esto, ni espero aburrirlos con la parte de electrónica, pero si ustedes ponen el frecuencímetro en ciertas partes del circuito, van a leer esta frecuencia, 14 MHz, ¿no? Y si la ponen en el lugar correcto, van a leer 730. Eso se puede ver en el circuito probándolo, ¿no? Yo espero traer mi frecuencímetro el día sábado, pero no sé si vamos a tener tiempo para probar todos esos niveles, porque me imagino que el montaje en sí va a ser un poquito complejo. Entonces, una vez dicho esto, les quería preguntar, de paso para ver si se ha comprendido, ¿qué pasaría si aquí hubiese 7.031 de frecuencia? O sea, si la señal entrante es 7.031, ¿también voy a obtener un audio de 1 kHz? Ya. Ahora, lo que normalmente sucede en estos radios es que tú los puedes escuchar en realidad en 2 puntos, ¿no? Si tú te pones le llaman el 0 bit, en el punto exacto, o sea, si tu oscilador se sintoniza a la misma frecuencia que te está llegando, no vas a escucharla. No la puedes escuchar porque la mezcla al final no va a obtener ninguna frecuencia audible en la resta, ¿no? Se van a anular. Entonces, un poquito para hablar sobre la solución a eso, en el Pixie, cuando yo recibo una frecuencia, transmito otra en realidad. Yo transmito a 730, pero a 730 no los puedo escuchar, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Antes de que se implementara algún corrimiento de frecuencia en el cristal, la gente tenía que sintonizarle en un punto en el cual podía escucharle él y el otro también,
que era como un punto intermedio, entonces se escuchaba a veces o muy agudo, muy grave el tono de telegrafía. Pero ahora últimamente se está usando un circuito que te equilibra un poco esa diferencia, ese offset entre la recepción y la transmisión. Y en este caso, por ejemplo, se llega a través de un diodo que se usa como varicap. O sea, un diodo que varía su capacidad de acuerdo al voltaje que le das y por lo tanto hace bajar la frecuencia del cristal a tal punto que se igualan. ¿No? O sea, yo voy a, le voy a bajar ese kilohertz, por decir, y lo voy a lograr, si está en 731, ¿no? En 729 no, porque ahí lo bajaría más. O sea, hay que sintonizar en la parte alta, de ahí lo bajas con el potenciómetro, ese potenciómetro ya no se mueve, teóricamente siempre va a bajarle ese rango, esa diferencia al transceptor y lo dejas ahí. Y entonces ya vas a poder comunicarte directamente en la frecuencia y el otro también te va a escuchar en la misma frecuencia. ¿Ok? Todo lo anterior dicho es todo lo que corresponde a la parte teórica del funcionamiento en bloques del transceptor, porque como les dije, mi intención es hoy día no enfrentar directamente el esquema electrónico y más bien enfrentarlo por bloques, ¿no? Para ver si se entiende cada una de sus partes. Si fuera posible, yo trataría de evitar que tuviéramos que enfrentar la parte electrónica dura. Sin embargo, como le dije, tenemos que tener una aproximación, cierta aproximación a la parte electrónica para poder montarlo y armarlo y además, cuando ya esté armado, darnos cuenta por qué funciona o por qué no funciona. Normalmente, cuando un constructor casero enfrenta un circuito así, casi siempre no te funciona la primera. Ahora, en los últimos tiempos, gracias a que ya he fallado muchas veces, ya casi siempre me funciona la primera. Entonces yo mismo me sorprendo cada vez. Yo tengo ese sentimiento todo el tiempo, de las últimas veces, tengo ese sentimiento cuando lo terminé, digo, esta cosa no va a funcionar. Ya por la costumbre, ¿no? Por la costumbre de que me ha pasado siempre, ¿no? Es como ese trauma que siento ahora cuando veo la selección peruana y yo digo, ahorita van a perder porque a lo largo de los años siempre les voltean el partido, ¿no? Entonces yo siempre siento eso, yo lo termino de armar, digo, esta cosa, ¿qué va a funcionar? Lo he armado tan rápido, tan acelerado, ¿qué va a funcionar? Y termina funcionando, por suerte últimamente me está saliendo así. Pero normalmente al principio es costoso eso. Lo bueno es de que esta vez, como vamos a hacerlo todos juntos, y voy a poner en el esquema electrónico que les voy a entregar el sábado, va a estar todas las señas, los colores de las resistencias para que no nos confundamos. Incluso yo estoy poniendo esta lista porque quiero que no se olviden de nada de esto, que va a ser lo mínimo necesario. Y aunque no va a estar aquí, un multímetro es necesario. Yo, por ejemplo, hasta ahora, a pesar que conozco el código de colores de las resistencias, siempre las mido. Me demoro un montón, pero las mido siempre porque quiero estar seguro. Ustedes saben el problema que te trae que te equivoques de resistencia, después de armar semejante circuito y después no sabes por qué no funciona bien. Entonces prefiero medir todas mis resistencias. Los condensadores sí no los mido, porque ya es mucha cosa, pero las resistencias sí las mido todas. Y los transistores también veo si están por lo menos en buen estado. Bueno, antes de pasar a esta parte, ¿hay alguna pregunta por casualidad? No. Ya, entonces, el soldador de lápiz es el más cómodo para trabajos de este tipo. No se debe soldar este tipo de cosas electrónicas con un soldador de pistola, ¿no? Es bastante incómodo y además tiene demasiada potencia. Entonces la potencia que yo espero que tenga para componentes tan pequeños componentes como estos nada más, es entre 20 y 30 watts el soldador de lápiz. ¿Okay? O sea, deben tener un rango de valores similares. Yo tengo de 60 watts, o sea, si no tuviera, digamos, otra salida y tuviera que usar el de 60 watts, tendría que ser muy rápido. Ese tipo de cosas, para los que no han soldado mucho, lo vamos a, en todo caso, en el taller, revisar un poquito para que les vaya bien a la hora de soldar, ¿no?
pero los soldadores de preferencia de este rango de potencia. El estaño, ahora lo venden con alma de resina, o sea, si lo vende puntita del estaño, en el centro tiene otro material. Eso le ayuda a que fluya el estaño mejor y evita que tengas que estar usando la pasta de soldar que bastante usábamos antes y llenábamos de humo todo, ¿no? Yo ya no uso la pasta de soldar, creo que la compré y prácticamente sigue igual de entera que hace 8 años que la compré, porque uso el estaño con resina y fluye. Sin embargo, cuando me encuentro con un componente que tiene dificultad en que circule el estaño, ahí sí uso un poquito de pasta. Eso ya se usa en algunas ocasiones nada más, ¿no? Por supuesto que traigan algo con que limpiar la punta, eso sí es básico. No lo iba a poner, pero creo que sí, por si acaso lo menciono. Y yo al menos utilizo lo que apareció en la anterior imagen y esta como mínimo. Incluso yo tengo una caja de herramientas con bastantes herramientas, pero si tengo solamente estas de acá y la anterior en una bolsita, con eso es suficiente. Yo me salgo a escondidas de mi cuarto para que mi esposa no se despierte con el olor del estaño, y yo con eso ya puedo armar todo, ¿no? Ya dejo toda mi caja ahí porque si no hago más ruido y todo un tema. Entonces así a escondidas tengo que hacerlo. Pero como les digo, con esto mínimo armas todo. El alicate de punta se necesita para doblar las patitas, y en el caso de esta técnica de construcción que ahorita vamos a ver algunas fotos, es para sostenerlo a veces, para no quemarte los dedos, ¿no? Francisco me dijo, tienes que enseñarnos cómo no quemarnos los dedos con esta técnica, porque él piensa que lo vamos a agarrar, ¿no? Yo no los agarro salvo raras ocasiones, ¿no? El alicate de punta justamente lo uso para eso. El alicate de corte, a pesar que el alicate de punta también puede cortar, es más cómodo porque corta ya cercanamente, digamos, al punto. La cuchilla tiene bastantes usos, ¿no? A veces ustedes van a notar, y eso lo voy a mencionar como les digo en la parte del sistema de construcción, aquí hay un surco en la placa de cobre, ¿no? Con ese surco yo me evito un montón de dificultades usando la técnica de insecto muerto, que es esta técnica, o death bug, para no tener componentes en el aire o inestables, ¿no? Solamente con un surco en donde yo voy a tener acá el voltaje positivo, ya me ahorré un montón de problemas. Y ese surco lo hago simplemente volteando la cuchilla al revés y haciéndolo así con una regla. Y en un par de pasadas ya está dividido. Y si quiero seguir, puedo hacerle otra raya así, y ya con eso puedo armar todo el circuito con facilidad, ¿no? Si se les complica mucho la cosa. Entonces, además también van a notar que muchos componentes electrónicos ya un poco antiguos tienen las patitas un poquito oxidadas. Entonces esos componentes, cuando uno los quiere soldar, le generan un poco de frustración porque no terminan de soldar bien. Entonces yo con la cuchilla los veo que están oxidados y les doy una pasadita, los dejo brillantes y sueldan perfecto, ¿no? Ese tipo de cosas hay que hacer. Esto es opcional porque me parece que para este circuito no es necesario, pero si es más cómodo para ustedes, pueden traer la tercera mano. O más cosas si desean, ¿no? En realidad. Esto es lo mínimo que yo les aconsejo. Y ahora les voy a hablar un poquito del sistema que vamos a enfrentar, el sistema de construcción y por qué es tan bueno. Normalmente para los constructores caseros, el sistema de death bug es el ideal por muchas razones, ¿no? Una, y la principal, es por la rapidez de la construcción. Pues no tengo que esperar a hacer una placa, diseñarlo, digamos, en computadora, después vaciar la placa, meterle al ácido, después hacerle los huequitos y ya tenerlo listo. No tengo que esperar todo eso, porque yo también he hecho las placas así en mi casa al principio. Tenía mi ácido, tenía todo el tema y la plancha y hacía mis placas. Y no solamente porque no puedo esperar porque uno quiere probar las cosas, porque estos son prototipos finalmente, sino también por la misma razón de que estos son prototipos y no están, digamos, totalmente terminados. Uno los arma en principio para probar si funciona y después por el mismo interés de modificarlo.
porque como les decía, los que tengan interés en profundizar en esto, hay mucho de modificación, de adaptación. Cuando uno arma un circuito se da cuenta de sus falencias y comienza a decir, le puedo poner un filtro, o le puedo poner más potencia al transmisor, le puedo mejorar la adaptación de antena. Entonces comienza a cambiar el circuito, y en una placa ya totalmente consolidada eso no se puede hacer. En realidad sí se puede hacer, pero es muy complicado, ¿no? En cambio, en esta técnica es sencillísimo. Ahora, yo que tengo años en esto, me he dado cuenta y además he recibido consejos de algunos constructores caseros bien conocidos en el mundo, en este mundillo, digamos. Me he carteado con varios de ellos. Uno de ellos es un australiano, Victor Kilo 3 Yankee Echo. Peter Parker se llama, pero no es el hombre araña. Él, por ejemplo, todo lo construye con este método. El creador del VDX, que ahora está bastante de moda, el primer VDX se armó con Deathbook, con insecto muerto, y él aconseja que se arme así además, ¿no? Porque es la única forma de poder experimentar y cambiarlo y darse cuenta cuando algo no funciona y poder sacarlo y reemplazarlo. Yo, como comentario adicional a eso, yo he armado circuitos en realidad de varias de las formas que comúnmente se hacen, ¿no? He vaciado la placa, ya les dije por qué considero que no es bueno para la experimentación, para la red de experimentación. También he hecho con las plaquitas preperforadas, los deben haber visto, y tampoco me fue muy bien. O sea, armé mis circuitos, pero no lo considero una buena forma de armar, porque si ustedes lo han hecho, se deben acordar que ponen todas las patitas para un lado, ¿no? Al otro lado tienen como una cabeza despeinada, ¿no? De patitas. Después de que las sueldan al punto, dicen, vamos a conectarlas, ¿no? Y después, cuando ya tienes una densidad más o menos, pues, de componentes más de 10, comienzas a decirte, ¿esta patita de quién era? Volteas y te das cuenta, dices, debe ser esta. O no, o es el que está al costado. Y entonces comienzas a probar en continuidad. ¿Este es? No, este sí es, ya, este es. Y eso comienza a pasar en un circuito de solamente 10 componentes, y cuando comienza a crecer es peor. Y cuando no funciona, de darte cuenta cuál es el que está mal, es mucho más difícil. En cambio, con esta técnica todos los componentes son visibles, ¿no? Es más, ahí mismo, en la misma placa tú los puedes probar. Yo así como está, yo acá mismo pruebo voltajes, entre esto, pongo el frecuencímetro acá, yo me doy cuenta en todas las partes del circuito qué es lo que está sucediendo, sin dificultad, y puedo cambiar todos, ¿no? Todos los componentes los desueldo de una patita de la otra y pongo otro en su lugar, y voy probando cómo le va con distintos componentes. El nombre de insecto muerto es por la posición que tienen los circuitos integrados cuando se usan en este método, que son patas arriba, parecido a un insecto que ha muerto, ¿no? Ahora, estos circuitos integrados como el LM386, son muy baratos, así que no da pena voltearlos de cabeza y que queden ahí para siempre. Pero de repente les traigo a un par de receptores que he hecho yo con unos circuitos integrados especiales, mezcladores, como el NE602, difícil de conseguir acá. Creo que no se puede conseguir acá, solamente lo tienes que traer. Esos circuitos integrados no le hago esto, ¿no? Ahí sí yo agarro una plaquita, un pedacito de plaquita de cobre, y le dibujo las patas, los surcos para las 6 patitas, le pongo un zócalo para el circuito integrado, lo sueldo, es el zócalo, y después el circuito integrado lo meto en el zócalo. Entonces ya lo puedo sacar y poner cuando quiera el circuito integrado sin problemas, ¿no? Y no dejo de usar la técnica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esa variación de esa técnica le llama Manhattan, ¿no? Cuando uno le pone pedacitos de circuito y los pega ahí, o sea, como plataformitas, o como uno también le pone surcos a toda la placa para así como islitas. Claro. El Farian, el que hace el BitX, él usa Manhattan en parte del circuito, lo cuadricula todo y ahí va haciendo, en el que he visto, es en el micro BitX, el último que sacó, el BitX, usa esa técnica, ¿no? Claro, o sea, es como un combinado con esta, acá todos van arriba, básicamente están toda la alambrada es por arriba, ¿no? O sea, en la otra se puede hacer, acá también para separar la placa es un truco, ¿no?
La otra también, a veces se puede pegar también los cuadraditos en la plaquita para formar con islitas, ¿no? Y hacerla Eso justamente los circuitos y eso lo vamos a tener, también con su software. eso lo vamos a tener que hacer. Aquí, por ejemplo, hay un cuadradito pegado. Claro. Y este cuadrito está pegado acá por una razón, porque en realidad conectar directamente este condensador con el audio lo hace inestable. Es un cable conectado a una patita que está volando, ¿no? Entonces ya en esos casos hay que ayudarnos de un pedacito. Este pedacito de cobre chiquitito cuadradito yo les voy a dar. No se preocupen, voy a cortar varios. Y solamente se pega con esos pegamentos rápidos y ya está. Entonces el estilo Manhattan es una derivación de esto, en el cual los componentes parecen edificios, por eso se llama Manhattan. O sea, las resistencias se ponen paraditas y casi todos se sueldan a islitas en medio de toda la placa, ¿no? Entonces esto en realidad ya comienza a ser una mezcla a medida de que vas viendo las necesidades que tienes, ¿no? Bueno, por si acaso esta imagen de aquí, las imágenes que estoy poniendo son de circuitos míos, para que no tenga problemas de derechos de autor. Este es un amplificador de audio, separado. Como yo he hecho varios receptores y transmisores, entonces en ocasiones yo tenía que armar un amplificador de audio para cada uno, ¿no? Le dije, ¿para qué voy a estar armando para cada uno? Primero quiero saber si funciona, y para eso tengo uno nada más, y ese lo voy conectando a todos los que voy probando. Si ya funciona, ya le hago el suyo consolidado y se queda ahí. Esto es un oscilador a cristal, el más simple que yo conozco. Solamente un transistor, un cristal de cuarzo, unos cuantos componentes y ya oscila en una frecuencia determinada. En un principio yo pensaba, mi idea primaria era hacer un taller solamente para hacer esto. Pero me parece que ya se pasa de simple, ¿no? Sin embargo, es el principio de todo. Este oscilador también podría ser el oscilador del Pixie. O sea, yo puedo reemplazar el oscilador del Pixie por ¿no? Y muchos circuitos. El otro día, por ejemplo, un colega, Charlie Kilo Nancy Francisco, ¿no? O acuerdo, Charlie Kilo Nancy, hizo este circuito para tener una referencia de calibración para su BDX que había comprado, ¿no? Yo se lo recomendé porque es súper simple y funcional. Como ven ahí, ven el montaje, también es simple, se puede cambiar todos los componentes. Yo puedo sacar esta resistencia, lo caliento un poquito acá, lo levanto acá y sale, y le pongo otra resistencia para probar si quiero o si la veo quemada, ¿no? Porque a veces cuando estamos probando estas cosas, terminamos haciendo cortocircuitos sin querer. Y plum, se quema algo. Este es un filtro pasabanda. Este filtro pasabanda lo hice hace como 6 años, creo. Porque es el filtro pasabanda que usé para mi segundo BDX. Me acuerdo porque en el primero no me salía tan bonito. Según yo, esto es bonito, ¿no? Comparado con lo que hacía antes, sí es bonito, en realidad. Y parejito. Entonces yo decidí hacerlo todo por partes. El filtro era una plaquita. El amplificador era otra plaquita, y después ya todas las juntaba para hacerlo funcionar. Así podía separar etapas y ver dónde está el fallo también, ¿no? Si no entra la señal a la antena, yo podía sacar el filtro y probarlo individualmente, ¿no? Creo que ya vamos a terminar por si acaso para pasar al restaurante. Este es el Pixie, el que tenemos acá en la mesa. Ahí están nombradas sus partes. Y si se dan cuenta, o el día que ya enfrentemos el circuito electrónico, la distribución de los componentes es prácticamente la misma del circuito, casi en su misma forma. O sea, no sé si se me entiende. O sea, no solamente no es que yo lo armo a la loca, prácticamente esto es igual que el circuito. En su misma posición casi los componentes. La resistencia está para arriba, la alimentación viene por arriba, también mi resistencia también está para arriba, ¿no? Entonces el esquema, como el esquema ya está bastante trabajado para evitar cruces, entonces lo utilizo justamente para planificar cómo armar en secto muerto, ¿no? Me parece que acá tengo otra imagen, no.
Tengo otra imagen que la vamos a ver el sábado donde hay un comparativo entre esto y el circuito electrónico, para que veamos uno por uno. Pero como les decía, prefiero entrar al tema electrónico, a la electroelectrónica, el mismo día para que lo tengamos un poquito fresco. No nos va a tomar mucho tiempo, no se preocupen, pero sí un poquito de un refrescaris de lo que es la lectura de circuitos electrónicos. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Se han aburrido mucho? Ya, ahora... que nos lleve a hacer todo esto. ¿Cuánto tiempo? 3 semanas. Es que depende del pulso. Yo me he tomado el tiempo cuando hice y me demoré 1h20 más o menos. Claro, por eso yo espero que se demoren más o menos el doble o algo así, ¿no? Sí. Ahora, yo les quiero transmitir cuál es la idea en realidad del curso, ¿no? No es el objeto en sí, el fin del curso no es tener el transceptor, ¿no? El objeto del curso, en mi entender, y es por lo cual yo lo planteé, es desarrollar la técnica para poder hacer nuestros circuitos pequeños que tengamos pendientes con más facilidad. Muchos de los que están aquí, que me conocen, yo los he escuchado con preocupaciones, tengo que hacer algún circuito por acá y tengo esta dificultad, tengo que hacer mi interfase, por decir, digital, tengo que hacer una serie de cosas y muchas veces no se atreven a enfrentarlo. Entonces, yo estoy tomando este circuito que es muy sencillo y que además es atractivo porque sí transmite y sí recibe, o sea, tampoco es que no sirve para nada, transmite y recibe. Y se han hecho muchos QSOs a mucha distancia con ellos, pueden revisarlo en internet, como pretexto para aprender la técnica. Y ya con esa técnica muchos de nosotros vamos a poder no solamente enfrentar nuestras pequeñas cosas pendientes sin tener que esperar o de repente pagarle a otra persona para que lo haga. Yo diría que lo más doloroso es tener que esperar y nunca hacerlo, ¿no? A veces tenemos pendientes unos proyectos y simplemente no los hacemos porque no nos enfrentamos a estas dificultades. Lo que yo quiero es que se aprenda un poco la técnica. Así ese día, de repente tengas la dificultad de armarlo y te demores mucho más tiempo del que dure el taller, pero ya empezaste con el desarrollo de esa habilidad, ¿no? Esa es la idea. No sé si hay alguna otra pregunta o si... ¿Qué vamos a usar de antena? Ya, la antena, yo voy a traer una antena MP1, que es una antena pequeña que va a llegar hasta acá nomás, ¿no? Pero es suficiente para captar la transmisión de otro. Yo voy a traer un transceptor de mano, pequeño que solamente bota 2 watts, y justamente tiene esta frecuencia también seteada, y entonces lo vamos a poder probar en recepción y en transmisión. Con eso va a ser suficiente para darnos cuenta si funciona. Ya después, ya ustedes lo pueden conectar a sus antenas de los QTH, ¿no? Ahora, por si acaso, se recomienda para este tipo de transceptores tener una muy buena antena. O sea, no estoy hablando de una antena con ganancia, ¿no? Sino una antena por lo menos de un dipolo para arriba, un dipolo de media onda, o sea, completo, ¿no? ¿Y por qué? Porque este transceptor, vamos a ver en el circuito electrónico después, no tiene amplificador de RX. O sea, normalmente todos los equipos tienen varias etapas de amplificación de la recepción. Pero en este caso no hay amplificador de recepción. Solamente ya entra la señal, se mezcla en el diodo y de frente se va para el amplificador de audio. El amplificador de audio amplifica el audio. Pero la RF, no. La RF pasa y se mezcla con la señal del oscilador local para generar la onda de audio. Entonces, si no le ponemos una buena antena, no vamos a escuchar prácticamente nada. Y su sensibilidad, la sensibilidad del Pixie, yo la estoy probando, aparentemente está del rango del S7 para arriba. O sea, no tengo equipos calibrados totalmente porque no tengo un laboratorio, pero he hecho algunos osciladores con cálculos
me indican de que el S1 no lo llegue a escuchar, el S2 tampoco. Bueno, normal porque el S4 normalmente es el nivel de ruido casi común. Y las señales tienen que ser un poco fuertes para oírlas, ¿no? Pero no tanto como un S9 para arriba, ¿no? Un poco más abajo sí. Y con una buena antena sí, ahora, también tiene problemas para discernir con señales, por ejemplo, de AM, si hay una transmisora de AM fuerte cerca, se va a pasar escuchando de la radio todo el rato, ¿no? Yo incluso un día, el primer día que probé mi primer Pixie, no le puse el filtro de entrada. El filtro de entrada limita bastante, eso también vamos a hablarlo en el mismo día del taller. No se lo puse y comenzó a captar una estación de AM con una música tan interesante que ya lo dejé ahí, ¿no? O sea, yo me olvidé que no logré escuchar la banda, sino que más bien una radio, y lo dejé ahí, me fui a la cocina a servirme cosas y seguí escuchando la música. Ahí sí lo capta fuerte, o sea, tiene algunos detalles que, como le digo, vamos a entrar un poquito a hablarlo cuando veamos el esquema electrónico. Pero sí es divertido, ¿no? Y sí, sí nos da satisfacciones, como les digo. No solamente por el mismo hecho del transistor en sí, sino por la técnica que les digo que es útil aprender. En principio eso es todo. Si tienen algún otro comentario. En principio dicen que hay que tener un parlante. Ah, ya. La salida de audio para el Pixie original, que es es baja. Entonces con audífonos se puede escuchar fuerte. Si se le pone un parlante, debería ser un parlante con amplificación, ¿no? Porque con audífonos podemos escuchar las señales bastante bajas, pero si le vamos a poner un parlante, no le podemos poner un parlante directamente, a menos que le pusiéramos una etapa adicional de amplificación. O sea, esa es una de las cosas, por ejemplo, que mucha gente le termina adicionando al Pixie. Como les dije, es un circuito experimental y tiene muchas cosas que se le pueden añadir. Yo no le quise complicar con todos esos añadidos, pero si ustedes después quieren, le añaden una etapa de amplificación de audio más. Hasta con filtro para Charlie Whiskey también le pueden poner, o sea, restringiendo, por decir, el rango a 700 Hz, con lo cual evitan las estaciones de AM, ¿no? Eso hay bastante literatura en internet sobre cómo ponerlo ese añadido al Pixie, y creo que se necesitan unos 4 componentes más y ya. Entonces, como les decía, el parlante tiene que tener amplificación. Yo usé lo probé, digamos, con un pequeño parlante, esos chiquitos que te dan para el celular cuando quieres escuchar tu música un poquito más fuerte nada más, que tienen su batería dentro. Esos tienen amplificación, no una super amplificación, pero amplifican, y suficiente para escucharlo, ¿no? Y o audífonos si quieren, ¿no? Eso es para que lo prueben ustedes mismos. Yo voy como un comentario al día del montaje, yo espero que en principio lo primero que vamos a montar va a ser el oscilador, este pedacito de acá nada más. Una vez que tengamos terminado el oscilador, le ponemos corriente, y yo voy a traer mi transistor de mano, que les digo que es este tamaño nada más. Lo pongo al costado y lo prendo, y debo escuchar el sonido de su oscilador, y así nomás suficiente para probarlo. Yo voy a escuchar ¡wiiii! Ya está trabajando. Continúa con la siguiente etapa, porque si no sabemos si funciona el oscilador, nada de lo demás nos va a servir. Entonces pasamos a la siguiente y lo vamos probando así. ¿Alguna otra consulta más? ¿Alguien sabe de Charlie Whiskey? Por ahí lo vi Ítalo, creo. Yo se fue. Charlie no. Yo sí serví. No sabe la mitad, no sabe la mitad. Bueno, ya por algo se empieza. Ya, espero que les interese lo que hemos estado viendo acá, de verdad, porque en realidad para mí, digamos que es mi pasión esto, es como hacer magia, lograr que un puñado de componentes que no tienen vida, están guardados en el cajón, puedan salir al aire, ¿no? O sea, es magia. Y a mí me gustaría que compartan un poquito de esa sensación que se logra cuando tú sales al aire con algo que has construido tú mismo. Es realmente impresionante para mí. Así sí, espero que, como les decía, les guste la idea de desarrollar esta capacidad. En realidad casi
no es importante de repente al final incluso que funcione, ¿no? Va a funcionar de verdad. Pero si no lo logran en ese momento, lo importante, como les dije, es experimentar y aprender la técnica para que ustedes mismos la desarrollen cada uno por las cosas que tienen pendientes. Si no hay ninguna pregunta más o hay alguna más. ¿Escala de colores viene o no? Yo les voy a entregar el sábado una hoja que es el esquema electrónico, y en otra hoja les voy a poner el código de colores de cada una de las que están ahí. O sea, si hay una resistencia de un valor, qué colores se tienen que tener ahí. Si hay una inductancia, también qué colores tiene. Y además, como les decía, me gustaría que trajeran su multímetro. Con eso evitamos bastantes errores en el tema de resistencia, por lo menos, ¿no? Yo incluso, como les digo, los mido todos, no me confío en los colores. A veces yo el amarillo lo veo parecido al verde y el rojo lo veo parecido al marrón. Cuando son tan chiquitos, ¿no? No manejes, ¿no? No voy a manejar. Y entonces mejor lo mido con el multímetro, ¿no? Bueno, ha sido un gusto tenerlos aquí a todos, conocerlos, algunos que no los conocía. Y nos vemos el sábado, ¿no? Espero que nos falten. A las 3, ¿no? Sí, a las 3. Ok, gracias. Gracias. Transmite desde Lima, Perú, OA4, Ontario.